Señor les bendiga a todos esta noche, amados hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Es estar recibiendo todas estas parábolas, ¿verdad? Y recordemos que Jesús dijo que las parábolas eran para poder revelar esos misterios del reino a aquellos que son sus discípulos, pero también las parábolas, hermanos, estaban para traer juicio a aquellos hombres y aquellas mujeres también que no creían en la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, aquí tengo un pequeño problemita técnico que... no, aquí está. Mire, qué bueno. Gracias, Señor. Ya me había preocupado, hermano. Ya me había preocupado aquí. Entonces, hermanos, una de las cosas que suceden cuando uno va de viaje a otro país, y especialmente para lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Pasa que cuando uno va por las fronteras y en sus maletas, siempre uno quiere llevar varias cosas, ¿verdad? Quiere llevar varias cosas en su maleta y lleva pupusas, lleva pollo campero, ¿verdad? Lleva varias cosas, y entre esas cosas hay quienes se les ocurre también llevar semillas. Y entonces la cuestión es que en el aeropuerto la seguridad y todas las leyes fitosanitarias son bien estrictas y no permiten que uno pase las semillas. No permite que uno las pase, se las confiscan en la aduana. Y hermanos, una semilla sabemos que es algo bien insignificante, pudiéramos decir, aunque algunas semillas son de tamaño grandes, pero hay otras semillas que son muy pequeñitas, como por ejemplo la semilla de mostaza. Y esa semilla, hermanos, la razón, hermanos, por qué esa semilla puede producir o puede llegar a generar un gran conflicto en lo que es, por ejemplo, una aduana aérea y que se la confisquen a uno, la razón de eso es porque algo tan insignificante, hermanos, como una semilla puede producir tremendos y grandes problemas al entrar a otro país. Realmente para algunos puede ser una exageración, ¿verdad? Que le quiten una semilla, y no ha habido más de alguna persona que se enoje y que se pelee con el agente de seguridad porque le quite la semilla y se la bote a la basura, ¿verdad, hermanos? Pero la verdad es que una semilla puede producir grandes problemas al tratar de entrar en otro país. Y entonces, hermanos, al considerar nosotros el potencial que conlleva una semilla, entonces podemos entender por qué existen estas restricciones tan rigurosas en lo que son este tipo de aduanas, ¿verdad? Una semilla, hermanos, de una planta prohibida de otro país tiene el potencial, amados hermanos, de afectar considerablemente la fauna y el ecosistema de esa nación. Este es el increíble, hermanos, y asombroso también, pudiéramos decir, potencial de una diminuta semilla que es capaz de crecer y multiplicarse. Esto es lo que encontramos en la parábola del grano de mostaza, que con la ayuda del Señor vamos a estar viendo en esta noche, y que fue relatada en estas parábolas de Mateo 13 por nuestro Señor Jesucristo. Recientemente a mí se me ocurrió sembrar elote por ahí en un pedacito. Tenía como 15 años de querer sembrar algo, hermanos. Y digo a sembrar, miren, hermanos, y lo que le quiero contar es que no lo sembré yo, ¿verdad? Sino que me ayudaron a sembrar a alguien. Porque yo no puedo sembrar, ¿verdad? No, nunca lo he hecho. Pero sí, al ir a cosechar, hermanos, era bien difícil, una labor terrible bajo el sol, ¿verdad? Se llena uno de afate y bueno, no es fácil esa labor de sembrar. Por lo tanto, hermanos, nosotros queremos ver en esta noche cómo es esto de esta parábola que Jesús comentó y que queremos en esta noche hablar. Pero queremos ver un pequeño contexto de esta parábola antes de leerla, y es que la parábola de la semilla de mostaza se encuentra registrada en los evangelios de Marcos, se encuentra registrada también en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. Y a diferencia, hermanos, de las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña, que están ahí en Mateo 13, que ya lo vamos a leer, y que anteceden a la parábola de la semilla de mostaza, estas parábolas sí tienen una explicación, mas no así la parábola de la semilla de mostaza. No, Jesús no la explicó y no la detalló.
Y es lo que con la ayuda del Señor queremos también hacer en esta noche. Por la forma, hermanos, en que Mateo registra este relato, es muy probable que lo presenta en orden cronológico, ¿verdad? Porque ese día Jesús comenzó con la parábola del sembrador, luego Jesús continuó con la parábola del trigo y la cizaña, y luego, hermanos, Jesús habló acerca de la parábola de la semilla de mostaza y de otra parábola que es como, digamos, muy similar y que tienen la misma, pudiéramos decir, explicación, que es la parábola de la levadura. Y en la parábola, hermanos, del sembrador, Jesús le enseña a sus seguidores que todos los terrenos, se habían expuesto a la semilla de la palabra de Dios. Pero solo uno, la buena tierra, dio fruto, cual al 30, dice, cual al 60 y cual al, ¿cuánto? Al 100 por uno. ¿Se recuerdan esa parábola? La vimos con el pastor Carlos Ramírez, ¿verdad? Y allí el mensaje, hermanos, de la parábola era claro. No solo se trata de ser oidores de la palabra del Señor, sino que se trata del fruto que la palabra produce en nuestros corazones, ¿sí? De eso se trata. La buena tierra produce fruto. La palabra de Dios, sembrada en una buena tierra, produce fruto. Pero el desafío del Señor no se acababa ahí. El Señor continuó y sigue con la parábola del trigo y la cizaña, donde todos aquellos, Jesús quiso enseñar que todos aquellos que producen fruto para la gloria de Dios, por el poder de la palabra, por el poder de la semilla de la palabra de Dios, son representados por el trigo. Y acá Jesús, hermanos, lo que desea es que sus seguidores, que son identificados como el trigo, no ignoren la obra del maligno y la presencia abrumadora de la cizaña. ¿Y qué hace la cizaña? Dice la Escritura que la cizaña se opone, ¿verdad? La cizaña se opone y la cizaña se opone tanto que, hermanos, hace conflicto, es abrumadora y se opone contra todo el avance del evangelio en el mundo. Así que, hermanos, cuando nosotros mencionamos esto, vemos que el panorama no es muy favorable, ¿verdad? Primeramente, en la parábola del sembrador vemos que 1 de 4 terrenos lleva fruto nada más. Los otros terrenos dice que se secaron la semilla, que se ahogó la semilla, dice, y así no dieron fruto. Y entonces nosotros vemos matemáticamente que solo 1/4 de esa semilla que fue esparcida en los terrenos, 1/4 de esos terrenos dieron fruto nada más. Y por el otro lado vemos que el enemigo se entromete y siembra cizaña en el trigo de Dios, tratando de estropear su obra. Eso lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Ahora, amados hermanos, en medio de este panorama hasta cierto punto desalentador, ¿verdad? Porque ¿verdad que desalienta ver que nosotros predicamos el evangelio y que no todas las personas lo reciben? Eso desalienta, ¿verdad, hermanos? Para los que trabajamos en la área misional y que andamos ahí por todos lados predicando el evangelio y vemos que las personas no lo reciben, eso muchas veces desalienta. Yo sé que a los misioneros también que están en el campo, ellos también comparten la palabra del Señor y al ver que quizás no se ve fruto, al ver que quizás no se ve algo ahí, no se ve un efecto, muchas veces eso tiende a desanimarse. Pero en medio, hermanos, de este panorama, hasta cierto punto desalentador, como hemos dicho, la parábola del grano de mostaza que Jesús está a punto de enseñarnos y que les enseñó a sus discípulos, nos presenta un mensaje lleno de esperanza. Nos presenta un mensaje lleno de esperanza y al mismo tiempo también nos conduce a depositar nuestra confianza en Dios y en su soberanía, en que el resultado y el crecimiento, hermanos, de la semilla de su reino no dependen de nosotros, sino que dependen de Él y de su poder. Dependen de Él y de su poder y de su palabra. Pablo lo dijo de la siguiente manera, dice, yo planté, dice, y Apolos, ¿qué hizo? Regó. Pero ¿quién es el que da el crecimiento, hermanos? Lo da Dios.
El crecimiento lo da Dios, el crecimiento no depende de nosotros, el crecimiento del avance del reino de los cielos, de que la semilla pueda llevar fruto en un corazón, no depende ni de usted ni depende de mí. Hermanos, eso nos da un gran alivio esta noche, ¿verdad que sí, hermanos? Nos da un tremendo alivio, pero nos deja algo que Dios nos quiere enseñar en esta noche a través de esta parábola. Si quieren leámosla, hermanos, vamos a Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13 y versículos 31 y 32. Mateo 13, capítulo 13, versículo 31 y 32. Y dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos, dice, es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Pero hay algo extraordinario, dice aquí, y se hace ¿qué? Un árbol, de tal manera, dice, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, hermanos, veamos qué personajes y qué elementos hay en esta parábola. Primero, hermanos, se identifica una semilla de mostaza. Hermanos, viendo una semilla de mostaza, es como la cabecita de un alfiler, es una cosa bien pequeña la semilla de mostaza. No sé cuántos han tenido la oportunidad de tener una semilla de mostaza en sus manos. Pero una semilla de mostaza es una semilla de color negro, puede variar también en su color. Pero en los tiempos de Jesús, la semilla, hermanos, se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que se pudiera uno imaginar. No era, como dicen algunos, la semilla más pequeña de toda la tierra, no, porque hay semillas más pequeñitas, pero sí era la semilla más pequeña que se conocía en ese tiempo en Palestina. Y entonces, de hecho, la expresión, hermanos, pequeño como una semilla de mostaza, había llegado a ser un proverbio, había llegado a ser una palabra proverbial entre el pueblo judío, a tal punto que el Señor Jesús la usó para referirse a la fe de sus discípulos, ¿se recuerdan? Él les dijo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí, muévete para acá, y te obedecería, dice, ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. A pesar de que la semilla es tan pequeña, hermanos, como hemos visto en la parábola del sembrador, y también hemos leído la parábola del trigo y la cizaña, nosotros podemos ver que esa semilla tiene un potencial, hermanos, grande en sí misma. Tiene una fuerza interna, tiene una vida interior capaz de reproducirse. Tiene un potencial para llegar a ser un árbol que mida cerca de 4 metros, dice, de altura, con un tallo grueso, con un tallo grueso como del grosor de un brazo de un hombre, dice. O sea, hermanos, podemos ver que esta semilla puede llegar a ser un árbol grande, como nos dice aquí la parábola. Pero también identificamos a un hombre que dice que tomó la semilla y ¿qué hizo? La sembró. Y ese hombre, hermanos, es el sembrador que siembra la semilla. Representa a Jesús, que vino a sembrar la semilla del evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a este mundo. Pero ¿sabe también a quién representa este hombre o este sembrador? ¿A quién representa, hermanos? ¿Saben a quién? A cada uno de nosotros también. Nosotros estamos representados ahí. Pero también está el campo. Ese es otro elemento, el campo. Es el terreno donde se siembra la semilla. Y representa el mundo, y más específicamente representa los corazones de las personas. Ese es el campo, el mundo, los corazones de las personas. Pero también hay un árbol que se identifica ahí, el árbol de mostaza. Y ese árbol de mostaza es la expresión visible del crecimiento y desarrollo de lo que llegó a convertirse en la pequeña semilla de mostaza. Esa pequeñita semilla de mostaza, hermanos, dice el pasaje que se llegó a convertir en una hortaliza, pero creció tanto que llegó a convertirse ¿en qué? En un árbol.
Y esa es la expresión del crecimiento y desarrollo de esa semilla. Pero también ahí hay otro elemento, hay otros elementos como son las aves, que dice que llegan y se anidan en las ramas del árbol. Y las aves, hermanos, son una alusión a Deuteronomio capítulo 4 y 21, en la cual sugiere que el reino de Dios se expandirá a nivel, hermanos, mundial. El reino de Dios se expandirá hasta los confines de la tierra y gente de todas las naciones hallará descanso en él. A manera de comentario, esta parábola es muy controversial, fíjense, hermanos, porque esta parábola hay quienes la interpretan como el crecimiento de la maldad y el crecimiento de la falsa iglesia en este mundo. Pero, hermanos, cuando vemos el pasaje, vemos que esto no es así, sino que Jesús lo que está diciendo es que el reino de los cielos comienza con algo pequeño, que hasta cierto punto es insignificante, pero que va a tener un fin glorioso, va a tener un crecimiento garantizado y un fin glorioso, maravilloso y espectacular va a tener el reino de los cielos en esta tierra. Amén, hermanos. Amén. Bueno, entonces veamos, hermanos, con esto en mente, qué misterio del reino de los cielos nos revela. Y el misterio del reino de los cielos que nos revela esta parábola, hermanos, es que el evangelio es el que produce el crecimiento y avance glorioso del reino de los cielos en este mundo. ¿Qué es lo que produce el avance glorioso y el crecimiento maravilloso del reino de los cielos en este mundo, hermanos? La palabra del Señor, la semilla. Y nosotros queremos concentrarnos en esta noche en eso. Queremos concentrarnos en que el evangelio es el que produce el crecimiento y el avance glorioso del reino de los cielos en este mundo. No somos los sembradores, ¿verdad, hermanos? No somos los sembradores, no es otra cosa más que el evangelio que representa la palabra de Dios, la semilla. Y eso nos lleva a hablar de la simpleza del evangelio. Dice el texto, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, dice, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Humanamente, hermanos, hablando, no existe nada espectacular en la labor del sembrador, ¿verdad? Pudiéramos decir nosotros. Alguien pudiera sugerir que la siembra es una labor muy sencilla y que no requiere habilidades sobrenaturales. Quizás alguien pudiera decir eso. No obstante, no debemos nosotros de menospreciar una labor tan pero tan importante. Si no fueran por esos sembradores, hermanos, nosotros no tuviéramos esas frutas, nosotros no tuviéramos esas verduras, nosotros no tuviéramos todas esas cosas en nuestro refrigerador, no tuviéramos esas cosas en nuestra cocina, no pudiéramos disfrutar de todos esos alimentos que nos produce, hermanos, la labor agraria, la labor que hace el sembrador, ¿verdad, hermanos? No pudiéramos, por eso no podemos nosotros menospreciar esa labor, ya que sin la ardua labor del sembrador, aquella semilla, aunque capaz de producir mucho fruto, de nada serviría si no fuera sembrada en los campos. ¿De qué nos sirve una semilla en la mano, hermano? ¿De qué nos sirve? De nada, ¿verdad? De nada. Solo para andar jugando ahí, quizás los frijolitos, ¿verdad? Para hacer quizás una dama china o algún juego, ¿verdad? Pero no nos sirve de nada esa semilla si la tenemos en nuestra mano. Sin embargo, si esa semilla se deposita, se siembra en el campo, esa semilla sí viene a ser de mucha utilidad. Incluso la mejor semilla no tendría ningún provecho si no fuera sembrada. En la parábola del sembrador vemos cómo el sembrador dice, ¿qué hizo? Salió a sembrar, dice, y parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y en la segunda parábola del trigo y la cizaña, vemos que el sembrador, ¿qué hizo? Sembró buena semilla, dice el texto. Sembró buena semilla en su campo. ¿Y qué cosechó, hermanos? Buen trigo. Cosechó buen trigo. Pero a pesar que el maligno dice que de noche fue a sembrar, ¿qué? Cizaña, ¿verdad? Y sembró
ahí. Sin embargo, vemos que el sembrador sembró buena semilla y creció buen trigo. Y en esta parábola, hermanos, el sembrador tomó un grano de mostaza, en la parábola de la semilla de mostaza, tomó un grano de mostaza y lo sembró en su campo, que a su vez también rindió fruto, ¿sí? Porque nos dice que rindió, que creció, que se hizo una hortaliza y que se hizo un árbol grande. Y sin lugar a duda, hermanos, como hemos dicho, la buena semilla representa la palabra del Señor, ¿verdad? Así dice el texto en Lucas capítulo 8 y versículo 11, que la buena semilla es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. De manera, amados hermanos, que estas parábolas, tanto la parábola del sembrador como la parábola del trigo y la cizaña, lo que Jesús nos quiere enfatizar es la importancia de compartir con diligencia el evangelio del reino de los cielos. Esa vez, hermano, la importancia de compartir, de sembrar la semilla del evangelio del reino de los cielos en el campo o en este mundo. Y nosotros, si nos adentramos en el texto histórico, nos daremos cuenta que la mayoría de judíos tenían expectativas muy equivocadas con respecto al Mesías. Ellos tenían expectativas muy distorsionadas, muy equivocadas acerca de Jesús y de la misión que él vino a hacer a este mundo. Incluso muchos de ellos, de sus seguidores, menospreciaban el hecho de que Jesús pasaba mucho tiempo de su ministerio enseñando la palabra del Señor. Nosotros vemos a Jesús enseñando la palabra día tras día. Hora tras hora veíamos a Jesús. Y algunos de ellos menospreciaban esto. Incluso muchos de sus seguidores le abandonaron porque no soportaban sus enseñanzas, no soportaban las enseñanzas de Jesús. Esto es evidente aún en este pasaje cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 13 y versículo 10, miren lo que les dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá, el 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Les dice. Algunos discípulos todavía contradecían y le decían al Señor, ¿por qué les enseñas en parábolas? Porque ellos, hermanos, pudiéramos decir, también no le daban importancia a las enseñanzas y al mensaje de Jesús. Lo que sí les fascinaba, hermanos, a los seguidores de Jesús, lo que sí les fascinaba era que Jesús hiciera milagros. ¿Cuánto nos gustan los milagros, hermanos? ¿Cuánto nos gustan los milagros? Muchos, hermanos, vienen al evangelio por los milagros. Y muchas personas hoy en día vemos que están siguiendo a Jesús, pero por los milagros, porque quieren un milagro. De hecho, hay iglesias que dicen, venga por su milagro, venga, ¿sí? Venga por su milagro, llévese su milagro, ¿verdad? Y muchos seguían a Jesús por los milagros, les fascinaba, les atraía el hecho de que Jesús alimentara a las multitudes, que les diera de comer a todos, eso les fascinaba a las multitudes. Esperaban que Jesús se elevara como un líder político para derrocar al imperio romano. Ellos estaban esperando a un gran líder, ellos estaban esperando a alguien que los liberara del imperio romano y de esa opresión. Ellos estaban esperando a un rey victorioso. Ellos estaban esperando a alguien que se levantara y que conquistara todos los imperios. Sin embargo, sus expectativas humanas rápidamente fueron esfumándose al escuchar la incomparable forma en que Jesús enseñaba la palabra de Dios. Nosotros en Mateo capítulo 5 vemos cómo Jesús les enseña el sermón del monte y les empieza a decir, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los limpios de corazón. Y entonces, hermanos, el pueblo, la multitud que le seguía, al escuchar esas palabras, como que no les parecieron, ¿verdad? Las vieron como palabras de debilidad, como palabras, y nosotros ser humildes nosotros, ser pobres nosotros, ser mansos nosotros. No, nosotros lo que queremos es conquistar
conquistar, conquistar y conquistar los reinos, conquistar este imperio que nos está oprimiendo. Para muchos, hermanos, era absurdo el mensaje de Jesús. Muchos no podrían comprender que el Mesías por fin había llegado. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él vino a este mundo, le dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos se acercó por la persona de Jesucristo. Y en lugar de armar una revolución, estaba sembrando la semilla del evangelio. No obstante, aunque muchos esto no les parecía ser algo insignificante y sin importancia, como una semilla de mostaza, la cual a la verdad, dice el texto, es la más pequeña de todas las semillas. Esto era en realidad el inicio de la obra más increíble e impresionante que cualquiera pudo haber anticipado, hermanos. Y esa es la simpleza del evangelio, que comenzó con algo tan pequeño, que comenzó con el mensaje de Jesús, y que muchos no lo vieron de esa manera, muchos no lo vieron con buenos ojos, pudiéramos decir. Pero dice la palabra también, hermanos, que esa semilla, dice, un hombre la tomó y ¿qué hizo? La sembró en el campo. Y eso nos habla del poder del evangelio. Eso nos habla del poder que tiene el evangelio. Aunque a simple vista, hermanos, un grano de mostaza, siendo tan pequeño, parece ser insignificante. Al ser sembrado y caer en buena tierra, es capaz de crecer de una forma tan impresionante. No sé cuántos tienen un huerto en su jardín, pero a mí me gusta sembrar semillitas, fíjense. Yo me como las frutas y guardo las semillas y en botecitos, en vasitos esos de Durapax, ¿verdad? Le pongo tierra y pongo la semillita y al ratito, hermano, yo no hago nada. Yo no hago nada más que solo echarle agüita, ¿verdad? Y hoy la agüita que está cayendo de las lluvias. Pero al ratito, hermanos, sale una plantita, fíjense. Al ratito sale una plantita y empieza a crecer. Y muchos de nosotros quizás en nuestros huertos hemos hasta disfrutado de esos frutos que los huertos dan, ¿verdad? Y entonces esto nos habla, hermanos, del poder del evangelio. Una semilla es capaz de crecer de una forma tan impresionante que puede alcanzar alturas muy elevadas, al tal punto, dice el texto, de convertirse en un árbol. Y esto es una ilustración muy buena del poder que el evangelio tiene, el poder que el evangelio obra en nuestras vidas, hermanos. Esa es una ilustración muy hermosa de cómo el poder del evangelio obra en nuestros corazones. Para muchos, la lectura de la palabra de Dios, el estudio y la meditación de la palabra es algo absurdo, fíjense, hermanos, para algunos. No tienen tiempo, para algunos no les gusta, mejor prefieren otras cosas, pero estudiar la palabra de Dios, la lectura, la meditación. Y damos gracias al Señor, hermanos, porque a nosotros continuamente nos está llegando en nuestro WhatsApp la lectura bíblica diaria, ¿verdad? Nos llegan los mensajes también, hermanos. Y Dios nos concede venir acá y escuchar la palabra del Señor. Pero unos, hermanos, esto no le dan importancia a la meditación de la palabra del Señor. Lo ven absurdo, sin sentido ni valor. Incluso a otros les representa una pérdida total de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar yo ahí tanto tiempo metido en la Biblia, verdad? Mejor me leo un buen libro de psicología, mejor me leo un buen libro de negocios, mejor me leo una novela o algo por el estilo, pero la Biblia, no, ¿verdad? Dicen algunos. No nosotros, por supuesto, ¿verdad, hermano? No nosotros. Aun cuando no vemos, hermanos, el resultado deseado de manera inmediata en la vida de las personas y aún en nuestra vida misma, debemos confiar plenamente en el poder de la palabra del Señor. Debemos de descansar en el poder de la palabra del Señor. El sembrar, aunque no se considera como una labor espectacular, ¿verdad? Sí se requiere de arduo trabajo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? ¿Ah? Que sembrar se requiere de arduo trabajo. Por lo menos no lo hemos hecho, pero lo hemos visto, ¿verdad?
de que se requiere de arduo trabajo. Quizás algunos de ustedes sí han experimentado que es sembrar una semilla en un campo. Yo conozco hermanos aquí dentro de nosotros que han sembrado semillas en el campo. Y es una labor muy ardua. Pero así como es esta labor ardua, hermanos, de sembrar una semilla en un campo, de la misma forma, los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos, estamos llamados a compartir el evangelio. Se requiere mucho esfuerzo y diligencia para compartir el evangelio, hermanos. Se requiere mucho esfuerzo y diligencia para abrir la Biblia en la casa con nuestra familia, ¿sí o no, hermano? Se requiere. Muchas veces hay tantas ocupaciones, muchas veces estamos tan cansados que abrir la Biblia se vuelve un trabajo pesado para nosotros muchas veces. Y los misioneros que están aquí en esta noche no me dejarán mentir, que ir al campo no es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos dicen allá amén atrás? No es fácil, ¿verdad? Por cierto, nuestros hermanos Jonathan y Hendrika el día de mañana están saliendo, hermanos, al campo. Están saliendo a un entrenamiento transcultural. Y aquí tenemos a Leo y tenemos también a su esposa, que pronto ya no van a ir a un entrenamiento, sino que van a ir, hermanos, ¿a qué? A sembrar la semilla del evangelio a lugares, hermanos, donde no hay acceso, a lugares donde el evangelio, hermanos, no está accesible. Y si ustedes quieren preguntarle más adelante cómo le está yendo, seguramente ellos le van a decir, la tarea es ardua, les va a decir. La tarea es dura. Oren por nosotros, les van a decir ellos, porque la tarea es dura. Pero hermanos, no vamos a negar que se requiere mucho esfuerzo y diligencia y valentía para compartir el evangelio en nuestro trabajo también. ¿A cuántos han quitado, a cuántos han despedido por compartir el evangelio en sus trabajos? ¿Cuántos son menospreciados, cuántos son mirados con desprecio porque comparten el evangelio? Algunos hasta les prohíben hablar de la palabra de Dios en sus trabajos. Aquí venga a trabajar, dicen, no hablar de la palabra del Señor, dicen. Se requiere, hermanos, mucha valentía para compartir el evangelio en las escuelas o en el entorno social donde estamos, en las universidades. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo estuve en la universidad y no era fácil compartir el evangelio, hermano. Costaba. No era fácil. Era una lucha compartir el evangelio en la universidad. Y yo sé, hermanos, que en los entornos donde estamos, compartir el evangelio no es una cosa fácil. Se necesita de valentía, se necesita de esfuerzo, se necesita de diligencia también. Pero ese es el llamado que nos ha hecho el Señor, hermanos. Amén. Ese es el llamado. Sembrar la buena semilla del evangelio. Somos sembradores del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, porque esa es la tarea, porque esa es la misión, porque ese es el mandato, es que nuestros amados hermanos van hacia el campo. Por esa razón, porque ese es el mandato, es que usted y yo también, hermanos, estamos compartiendo el evangelio, donde el Señor nos permite hacerlo. Pero, ¿cómo esperamos frutos si no sembramos, hermanos? ¿Cómo vamos a esperar frutos si la semilla la tenemos guardada? ¿Cómo el sembrador va a esperar frutos si no va y siembra la semilla? Si tiene el costal de semilla mejorada que le han dado del gobierno y la tiene guardada, ¿cómo va a esperar frutos si no va y siembra? Tiene que ir a sembrar la semilla. Nuestra labor es simple, hermanos: predicar el evangelio. Así como el sembrador arroja la semilla, a nosotros se nos ha encomendado por Dios el enorme privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación. No hacemos uso, hermanos, de tácticas humanas. No tratamos de adornar la semilla tampoco. De otra manera, correremos el riesgo de estropear nuestra labor si hacemos eso. Porque el evangelio es simple. Porque el mensaje es simple. Pablo decía que predicaba a Cristo crucificado, decía. No hay que ponerle mucho adorno a la semilla. No hay que agregarle más. No hay que decirle al Señor cómo vamos a hacer el plan.
El plan ya está hecho, hermanos. Y es de sembrar la semilla del evangelio en los corazones. Como simples sembradores, compartimos el evangelio y dejamos que la palabra, que es poderosa, obre en la vida de todos aquellos con los que la compartimos. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Eso es lo que dice Isaías 55:11, que Él envía su palabra y su palabra no va a regresar vacía. Así que, hermanos, tenemos una gran esperanza de que la palabra del Señor que nosotros compartimos va a llevar fruto, porque la semilla en sí misma tiene poder, porque la palabra, el evangelio, tiene el poder. Cuando el sembrador arroja esa diminuta semilla de mostaza, no parece ser la gran cosa, como hemos dicho. Incluso los efectos de aquella labor en ese momento son imperceptibles a simple vista. Como decíamos, sembramos la semilla y no vemos nada, ¿verdad? Hay unas semillas que se tardan varios días, hay otras que se tardan semanas. Cada semilla tiene su tiempo, ¿verdad? Y la semilla del evangelio tiene su tiempo también. Esa pequeña semilla para muchos era insignificante, pero comienza a germinar y a transformar completamente aquel terreno. Una vez que ha echado raíz, comienza a crecer. Y llega el momento en que la obra del sembrador y el poder de la semilla son visibles y son aparentes para todos. Llega el momento en que ese misterioso proceso de que la semilla, hermanos, brota, germina, crece y sale, en ese momento para nosotros es visible. Para nosotros, hermanos, eso es, la semilla es algo que nos vislumbra ver eso. Lo que una vez, hermano, fue una semilla, ahora se ha convertido en un gran árbol, dice la palabra del Señor. El reino de los cielos es semejante a ese diminuto grano de mostaza, dice. ¿A qué compararé el reino de los cielos? A una pequeña semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró, dice, en el campo. En aquella región de Galilea, el sembrador por excelencia, Cristo el Señor, sembró la buena semilla del evangelio. Para muchos esa labor fue insignificante y por eso le rechazaron, por eso lo colgaron en la cruz, por eso lo crucificaron. Pensaron que habían terminado con el Señor, que habían terminado con su misión, que habían terminado con su labor. Eso creyeron aquellos hombres, que habían acabado con Él, que habían acabado con sus enseñanzas. Lo que ignoraron fue que la poderosa semilla del reino ya había sido sembrada en los corazones de muchas personas. Ya había sido sembrada. Y aunque intentaron a toda costa frenar la expansión del evangelio de Cristo, no pudieron, amados hermanos. No pudieron detenerlo. Lo que comenzó con Jesús y un puñado de discípulos, que dice la palabra que no tenían ninguna cualificación, que no eran muy estudiados, dice. Muchos de ellos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Eran personas que a los ojos de los hombres eran insignificantes. Pero ese puñado de discípulos, hermanos, con esa palabra en su corazón, expandió por todo el mundo el evangelio. Y el evangelio fue conocido, hermanos, por todo el mundo en aquel tiempo hasta el día de hoy. Más de 2000 años después, el evangelio de Cristo continúa transformando y salvando corazones hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Amén. A pesar, hermanos, de que en este mundo abunda la incredulidad, a pesar de que en este mundo, hermanos, los terrenos que hemos visto, como nos dice la parábola del sembrador, a pesar de que no reciben la palabra, a pesar de que hay oposición en el campo para que el evangelio avance, a pesar de todo eso, nada en este mundo puede tener el crecimiento, el avance de la poderosa semilla de la palabra de Dios, que sea plantada con fidelidad. Y hermanos, y nosotros como iglesia somos testigos de eso. El evangelio se ha extendido, miren hasta dónde, hasta Somotillo, ¿verdad, hermano?
hasta allá, y esa semilla fue plantada en un corazón aquí, en un corazón que no tenía esperanza, en un corazón que estaba destruido. Pero el evangelio fue sembrado en la semilla del corazón de nuestro amado hermano y creció, y ese evangelio fue llevado allá a Nicaragua, y se expandió, hermanos, y de ahí va a seguir expandiéndose, ¿verdad, hermano Freddy? De ahí sigue expandiéndose el evangelio hacia otros lugares. Pero, hermanos, también nosotros podemos hablar en esta noche de la consumación del evangelio. Dice el texto de que cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Sembrador sembró la semilla crece, pero dice que cuando ha crecido tanto, es la mayor de las hortalizas y se convierte en un árbol. Nosotros podemos ver en este lenguaje figurativo que este lenguaje tiene como propósito el comparar un reino con un árbol, el cual las aves del cielo encuentran refugio y hacen nidos en sus ramas. Esta comparación no era desconocida para los judíos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos dos instancias donde Dios ilustra la grandeza de un reino humano con la grandeza de un árbol frondoso. En Daniel capítulo 4, versículos 20 y 22, no lo vamos a ver por el tiempo, pero ahí encontramos en Daniel 4, 20, 22, encontramos cómo Dios ilustra la grandeza del reino de Nabucodonosor con la grandeza de un árbol. Dice que ese reino, dice, lo compara con un árbol grande, con un árbol frondoso. Pero también en Ezequiel capítulo 31 y versículo 6, Dios compara la grandeza de Egipto con la grandeza de un árbol que domina sobre el bosque. Dice Ezequiel capítulo 31 versículo 6, lo voy a leer, dice, en sus ramas, dice, hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra, dice, habitaban muchas naciones. Así que en esta parábola de la semilla de mostaza, hablando del incomparable reino de Dios, esta pequeña semilla que al haber sido sembrada por el sembrador y que creció hasta ser la mayor de las hortalizas, llegó a convertirse en un gran árbol, dice. Esto nos representa, queridos hermanos, el eterno e inigualable reino de Dios gobernado por su Cristo. Ese reino en donde Cristo va a venir por segunda vez a reinar. Él ya no va a venir, hermanos, como un sembrador a sembrar la semilla. Ella no va a venir como un cordero manso y humilde. Ella no va a venir a morir por nadie. Él va a venir como rey, dice. Y dice que todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua, dice, confesará que Jesús es el Señor. Y así va a venir Cristo a establecer su reino en este mundo. Representa el eterno e inigualable reino de Dios gobernado por Cristo. Ese día, amados hermanos, aquellos que lo miraron con insignificancia, aquellos que lo tuvieron muy en poco, aquellos que lo tuvieron de poca estima, no obstante, contemplarán la majestuosa y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y van también a contemplar el majestuoso y glorioso reino de nuestro Señor. Eso es lo que representa ese árbol frondoso, hermanos, en donde en sus ramas vienen a anidar las aves, dice el texto. Pero qué, hermanos, en esta noche, ¿qué refleja del corazón humano? ¿Qué refleja del corazón humano? Ya vimos qué verdad del reino de los cielos nos revela la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué dijimos, hermanos? Que el evangelio era simple, pero que el evangelio debe de sembrarse, y que al sembrar el evangelio, esa semilla va a germinar y va a llevar fruto y va a crecer como un árbol grande.
Lo que nos simboliza que el Evangelio, hermanos, a pesar de que hoy en día lo podamos ver pequeño, a pesar que el reino de Dios lo podamos ver pequeño, a pesar que no veamos fruto, pero el reino de Dios va a llegar a ser inmenso, va a llegar a ser grande y va a llegar hasta los confines de la tierra, amados hermanos. Amén. Pero ¿qué refleja del corazón humano? Bueno, refleja del corazón humano que como buenos sembradores debemos de cobrar ánimo, hermanos. Amén. Debemos de cobrar ánimo como buenos sembradores y poner nuestra confianza en Dios y en el poder de su palabra para seguir sembrando sin desmayar la semilla del Evangelio en los corazones de las personas para el crecimiento y el avance y consolidación del reino de los cielos en este mundo. ¿Por qué, hermanos, nosotros debemos de poner nuestra confianza? ¿Por qué nosotros debemos de cobrar ánimo y poner nuestra confianza en el poder de su palabra para seguir sembrando sin desmayar la semilla del Evangelio en los corazones? ¿Por qué, hermanos? Porque el crecimiento no depende de qué, de nosotros. El crecimiento no depende de nosotros. De nosotros depende la labor de qué, hermanos, de sembrar el Evangelio. Nuestra tarea es sembrar el Evangelio. El crecimiento lo va a dar el Señor por medio del poder de su palabra en aquellos corazones que Él ha preparado para recibirlos como buena tierra. Amén. Entonces podemos decir en esta noche, hermanos, que tenemos la promesa y la esperanza en su palabra. Tenemos la promesa y la esperanza en su palabra que el que llegó a este mundo hace 2000 años, de la manera más humilde, regresará en gloria sin igual. Como dijimos, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, hermanos, en ese día. Así que mientras eso llega, amados hermanos, mientras Cristo regresa, mientras ese día se llega, nosotros vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Y con fidelidad sembramos y debemos de sembrar con diligencia la poderosa semilla del Evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en la soberanía de Dios. Confiemos en que su palabra tiene poder, hermanos. Confiemos en que el Evangelio es poder, dice el apóstol. El Evangelio es poder de Dios. Y nosotros no nos rindamos, hermanos. No nos rindamos. Quizás nosotros nos hemos rendido. Quizás alguien se pueda haber rendido de estar compartiendo el Evangelio. Quizás alguien se ha rendido de poder seguir yendo a un equipo misional. Quizás alguien se ha rendido de seguir predicando el Evangelio en su trabajo. Quizás alguien se ha rendido de seguir predicando y de seguir sembrando el Evangelio en su familia. Es que esto no oyen, dice. Es que esto no entienden. Quizás alguien se ha también pausado y se ha detenido de seguir compartiendo el Evangelio en su universidad, en su colegio. Quizás alguien también ya no está alumbrando ni está salando en su vecindario también. Pero el llamado del Señor en esta noche para nosotros es que no nos rindamos, amados hermanos. Es que aprovechemos cada oportunidad para sembrar fielmente el Evangelio del reino donde Dios nos lo permita. Porque hay esperanza de que van a haber terrenos, de que van a recibir el Evangelio. Porque también hay esperanza que a pesar de que hay oposición en este mundo, de que el enemigo está sembrando su cizaña en este mundo y de que también los obreros del enemigo están oponiéndose por el avance del Evangelio, nosotros tenemos esperanza que este reino que comenzó pequeño, hermanos, va a llegar a ser un reino grandioso. Amén. Nosotros tenemos esperanza de que la palabra del Señor, de que la semilla del Evangelio tiene poder, porque el Señor es poderoso y su palabra no regresa vacía, dice.
Para el mundo, hermanos, la poderosa semilla del Evangelio representa una amenaza. Y tratarán todo lo posible para frenar su propagación. Y nosotros estamos viendo eso en estos días, hermanos. Cómo naciones, hermanos, se están oponiendo, se están cerrando y están, hermanos, trabajando para que la semilla del Evangelio no se siembre. En las escuelas, en los trabajos, están creando leyes incluso, hermanos, para propagar la cizaña, para propagar la maldad y para frenar el Evangelio. Gobiernos, hermanos, países están elaborando leyes para eso, están permitiendo cosas, hermanos, que están degradando este mundo. Sin embargo, a pesar de que para ellos esto es una amenaza, el Evangelio, y que tratarán de frenarlo, el éxito del Evangelio, hermanos, está garantizado, hermanos. El éxito del Evangelio está garantizado. Nadie puede frenar el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, dijo, porque no me avergüenzo, dijo, del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios el Evangelio. Amén, hermanos. Así que en esta noche el Señor quiere que nos animemos, hermanos. Quiere que sigamos sembrando la semilla del Evangelio. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.